dolor, ¿no? Entonces nada de estar charlando, jugando, agarrando el celular, ya, no sé, hablando con el compañero, mirando a otro lado, no. Mientras pasamos la visita médica, todos atentos a ese paciente, ya, con la mayor atención, porque la semiología médica vamos a aprender que la psicología forma altísima parte de esta disciplina, ¿ya? Entonces, como ustedes inspiren esa confianza al paciente, así mismo él le va a confiar los datos necesarios para la entrevista, ¿no? El interrogatorio famoso que es la base de una historia clínica. ¿Todos conocen una historia clínica o no han visto todavía? No. ¿Nadie? Ya. ¿Quién va a ser mi coordinadora usted? ¿Cómo se llama? Diana Teixeira. Diana Teixeira. A Diana le voy a mandar por PDF unos modelos para que todos tengan, ¿ya? El modelo que yo manejo allá en el hospital y básicamente es el de todo, ¿ya? Tienen que saberlo de memoria cada paso, cada parte, porque van a realizar todo el año prácticamente la historia clínica, ¿ya? ¿Saben ya los términos semiológicos, terminología médica, han visto ya? Ya, prohibido decir dolor de cabeza, ¿qué tenemos que decir? Cefalea. Cefalea, ¿no? No quiero escuchar pacientes que dicen que le duele la cabeza, no. Ya ustedes no son los jóvenes que empezaron medicina, no, ya están a la mitad de la carrera, entonces siempre exprésense con propiedad, con terminología médica, ¿ya? Al momento de hablar, igual al realizar una pregunta al paciente, súper detenido, ¿ya? Con calma, demuestren confianza. A mí me gusta, por ejemplo, siempre hablarle por el nombre del paciente, ¿ya? Don Carlos, Doña María, ¿cómo se siente? ¿Ya? Porque esa es una forma de que ustedes lleguen a su confianza, ¿ya? Entonces, no, a muchos dicen el paciente de la cama 5, no, de ahí el paciente dice, escucha, soy un objeto, y no le toma atención, se cierra, van a ver algunos pacientes no nos van a decir las cosas a la primera, ¿ya? Siempre se van a cerrar, se van a callar, van a decir, sí, estuve mal, pero ya estoy mejor, pero ustedes lo examinan, hacen laboratorio y no se ve mejoría, entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces ahí tenemos que saber hacer estrategia, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber la teoría, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a la clase? Las prácticas las vamos a empezar de aquí a unas 2 semanas por lo menos, ¿ya? Porque primero necesitamos ver lo que es la teoría, los básicos, para que puedan hacer. Pero la historia clínica van a ir viendo con su compañera que le voy a pasar en PDF, yo creo que mañana o pasado, ¿ya? Y van a aprender de memoria para que vayan rellenando. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? La bibliografía que vamos a utilizar. A mí me gusta muchísimo el de Argente Álvarez, ¿no se han escuchado? Sí. Semiología médica de Argente Álvarez. Ahí yo estudiaba cuando era estudiante y también ahora que ya tenemos que aplicar, la verdad es mucho más didáctico la gente que el Suros, ¿ya? El Suros es demasiado largo y pequeña letra, a veces nos aburre, ¿no? Pero la gente es muy gráfico, es muy dinámico, entonces también hay otro de Goy, algo así, semiología de Goy, ¿no han escuchado? Si lo pueden buscar en Books Médicos, saben buscar en un médico, ¿no? Ya, booksmedicos.org. Ahí lo van a descargar. Doctora, una preguntita, ¿el examen se mantiene en multigrupo? Exacto, vamos a hacer multigrupo de examen. Ya, ahí búsquenlo, hay libros gratis y descargan rápido. Entonces, el Argente Álvarez, el de Suros, que va a ser la segunda opción, y la tercera es de Goy. Semiología de Goy, ¿ya? Muy bien, para hablar de semiología tenemos que hablar de propedéutica clínica, ¿ya? ¿Qué es la propedéutica clínica? Es el estudio de los conocimientos preparatorios necesarios para la enseñanza clínica. Entonces, nosotros estamos ahí ahorita, ¿no? Están iniciando lo que es la materia, están preparándose para poder aprender técnicas, aprender estrategias también, porque tratar a un paciente, ¿qué le puedo decir? A estas alturas de nuestra vida todos vivimos con estrés, vivimos con preocupaciones, que el paciente viene con un problema familiar, el paciente viene que se peleó con su hijo, que está recién divorciado, entonces aparte del problema médico hay un montón de aspectos psicosociales y nosotros debemos saber intervenir en esa situación, ¿ya? Entonces son conocimientos preparatorios que son necesarios para que ustedes puedan ya practicar lo que es la clínica médica que se llama, ¿no? Ahí la vamos a dividir en semiología y en sindromología, ¿ya?
Semiología no es más que el estudio de los signos y síntomas que evocan la idea de enfermedad. Entonces, debemos ser minuciosos a la hora de hacer el interrogatorio, debido a que cada signo y síntoma nos va a orientar o nos va a hacer sospechar de un diagnóstico, ¿no? Al inicio, un diagnóstico sindrómico podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, un síndrome histérico obstructivo, ya un síndrome hematoso, ya un síndrome meligno, pero después con el examen físico, con los laboratorios, con las imágenes, ya vamos a llegar a un diagnóstico presuntivo y lo vamos a confirmar posteriormente, ¿no? Con un diagnóstico definitivo, ¿ya? Entonces, primero necesito que aprendan cada signo y síntoma del paciente. Yo siempre les digo, a la hora de estudiar semiología, sea curioso. Un típico chisme que escuchamos por ahí, ahora aplíquenlo en su paciente, ¿ya? Al llegar a ver un paciente, véanlo de los pies a la cabeza, véanle las orejas, los ojos, la boca, ya todo, las uñas, la forma incluso de cómo ellos se dirigen a ustedes. Hay algunos que bajan la mirada directamente, hay otros que los miran, ya hay otros que están medio distraídos, pero todo eso nos va a orientar a lo que nosotros estamos buscando, que es saber qué tipo de patología le está afectando a ese paciente o qué tipo de enfermedad, ¿ya? Y actualmente los pacientes no van por una sola cosa, ¿ya? Ese es otro aspecto que quiero que aprendan. Uno dice, una gastroenteritis, ya gastroenteritis le da su antibiótico, si es infecciosa le da su antibiótico, le da su, no sé, pues un probiótico y lo hidrata. Pero lamentablemente esa gastroenteritis viene con una diabetes descompensada, viene con una caquexia, ¿no? Que es la pérdida extrema de peso, viene con, no sé, superando un duelo, por ejemplo, de una persona. Entonces, todo engloba a lo que es el paciente, ¿no? Entonces, tenemos que saber manejar entre varias patologías. Y la sindromología es lo que le decía, el estudio de los síndromes, que es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, al inicio, por ejemplo, en la emergencia, sobre todo manejamos el diagnóstico sindrómico, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos entenderlo rápido, necesitamos una intervención rápida. Entonces, la historia clínica va a ser un poco más resumida, más directa, ya no va a ser tan minuciosa como hacemos, por ejemplo, en mi servicio que yo trabajo en medicina interna. ¿Ya? En medicina interna ya nos sentamos con el paciente, preguntamos cada detalle de ese paciente, que desde que le empezó hasta que llegó con nosotros. Van a ver que los pacientes que llegan al segundo nivel ya están manejados en primer nivel, en el privado, que fueron donde la vecina, que fueron donde la cuñada, como dicen, ¿no? La curandera. Entonces, tenemos que saber preguntar cada cosa y para poder intervenir, ¿no? No le van a repetir, por ejemplo, los antibióticos, tenemos que ver toda esa parte. Pasen. Ya, para la próxima clase vamos a dar tolerancia de 15 minutos, ¿ya? 6:30 en punto vamos a cerrar, ya no van a entrar. La visita médica, por favor, les encargo, no quiero que entren de gota en gota, ¿ya? Vamos a hablar los horarios. Ahí sí, lamentablemente no me pueden entrar ni 2 minutos tarde. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto al paciente, ¿ya? Aquí estamos en la universidad ahorita, estamos en un aula y todo lo demás, pero ya en el hospital no podemos hacer eso, ¿ya? Distraen a su compañero, distraen a los que van a presentar, tengo internos y residentes, entonces no pueden distraerlos a ellos, y aparte es una falta de respeto para los pacientes, ¿no? Término semiología, entonces fue acuñado por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, ¿no? Esto más que todo es historia. Entonces ese es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar diversas manifestaciones de la enfermedad, los signos y síntomas, los síndromes, las manifestaciones subjetivas. Ahí van a tener muchísimo cuidado con manifestaciones subjetivas, ya que el paciente no puede hacer confundir en esa parte, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado, nos ha pasado a la mayoría de los médicos, los famosos infartos, ¿han escuchado? El paciente va y le dice, me duele la boca y el estómago, ¿ya? Y uno dice, una gastritis, lo primero, ¿no? Entonces, no se olviden que los infartos de cara posterior o de cara inferior se asemejan a una gastritis, ¿no? Un dolor en, ¿qué se llama el cuadrante del abdomen que está ahí? Epigastrio. Epigastrio, ¿no? Entonces, siempre peor si tiene factores de riesgo. ¿Alguien sabe los factores de riesgo cardiovascular? A ver quién se anima. Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién fue por ahí? A ver, me gusta que participe, no solamente yo, ¿ya? A ver, menciona. Peso. Sedentarismo. Historia familiar. Historia familiar de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Tabaquismo crónico, ¿qué más? ¿Qué más? Lipidemia. Actualmente el perímetro abdominal, ¿no? Por más que no sean gordos de los típicos flacos, pero panzones, ¿no? Y ya es factor de riesgo. ¿Qué más? Diabetes, hipertensión. Diabetes, hipertensión. ¿Qué más estamos viendo? Estrés.
digamos, ¿no? El estrés, que todos lo tenemos, pero lamentablemente algunos pacientes son más sensibles. ¿Qué más? Avanzada. ¿Cuál? Edad avanzada. El ser añoso igual, con mayores de 60 años. En las mujeres, en edad fértil, que hay que pensar siempre, anticonceptivos orales, ¿ya? Es un altísimo factor de riesgo cardiovascular. Uno diría, es joven, mujer, supuestamente estamos protegidas, ¿no? Hasta los 40 años, pero hay personas que desde los 15 años ya están tomando sus anticonceptivos, ¿ya? Entonces, ellos hacen mayor riesgo de patología cardiovascular o patología venosa crónica, ¿no? La TBP famosa, han escuchado, trombosis venosa profunda, ¿no? Que es el paciente con la pierna asimétrica, con todos los signos de la tetrada de Celsius. ¿Saben la tetrada de Celsius, no ven? A ver, levante la mano y hable, ¿usted? Dolor, rubor, calor y... Impotencia emocional. Impotencia emocional, ¿no? Pérdida de funcionalidad o impotencia emocional. Ya, perfecto. Entonces, y ustedes dirían, pero es joven, es mujer, que no sé qué, le tienen que hacer por eso un buen interrogatorio, ¿no? Usted con qué se cuida para no tener hijos, usted que utiliza anticoncepción, y la mayoría te va a decir mis tabletas, ¿no? ¿Desde cuándo? Hay que preguntar siempre, ¿no? ¿Desde cuándo está consumiendo? La mayoría ahora están consumiendo ya desde los 13, 14 años, ¿no? Entonces, tenemos que hacer. Otra cosa, cuando le toque paciente con la mamá, ¿no? Típico, tienen que tratar de, primero, dirigirse directamente a la paciente y decirle que tenemos que hacer el interrogatorio a ella sola, ¿ya? Pero si les toca esa mamá complicada, entonces lamentablemente la dejan, pero traten de dirigirse siempre a la paciente, ¿no? Y algunos datos que ustedes vean sospechosos, traten siempre de preguntarle esto a la paciente, ¿no? O al paciente en este caso que también va a confirmar los jovencitos, ¿no? Perfecto. Entonces, y nosotros los médicos nos caracterizamos por ser clínicos, ¿no? Sobre todo la parte clínica, lo que es medicina interna, endocrinología, gastroenterología, cardiología. Tenemos que basarnos primero en la clínica, ¿ya? Yo sé que ahora ya tenemos un montón de estudios de diagnóstico, imágenes, resonancia y todo lo demás. No, el médico se caracteriza por tener la sospecha clínica, es decir, solamente preguntándole al paciente y revisándolo ya tenemos para darnos una patología. No esperen sacarle, muchas veces se acostumbran a pedir tomografía, ¿no? Una simple neumonía, una tomografía, no, evitemos lo que es la desradiación, los costos del paciente, ¿no? Al seguro, y en la parte privada igual hacemos gastar a veces, muchas veces al paciente, entonces siempre acostúmbrense a estudiar lo que es la clínica que es signos y síntomas, ¿no? Aquí aparece lo que es la semiogénesis o fisiopatología, que es el estudio del origen de la enfermedad y los mecanismos de producción. Aquí tiene que ver con lo que van a llevar, ¿están llevando ya fisiopatología la mayoría? Sí. ¿En qué están empezando? Fiebre, ¿ya? Entonces, yo sé que el fisiopato lo van a ver más cansador, ¿ya? Pero es ¿cómo le puedo decir? La explicación de lo que vamos a ver nosotros, ¿no? El fisiopato va a ser a nivel molecular, a nivel biológico, ¿no? Y eso se va a reflejar en el paciente, lo que nosotros vamos a estudiar, entonces traten de llevarlo de la mano, siempre relacionando. Medicina, un consejo, no es memoria, ¿ya? Yo cuando era estudiante me estresaba por aprender de memoria, pero no, traten de relacionar siempre. Por ejemplo, me hablaron de fiebre. ¿Qué implica fiebre? Pirógenos endógenos, pirógenos exógenos, entonces vayan relacionando eso con cómo podría manifestarse en una semiología. El paciente va a estar taquicárdico, el paciente va a estar diaporético, el paciente va a estar ansioso por la fiebre, ¿no? Ahí tienen que ver que está perdiendo líquido, vamos a ver que tenemos que reponer esos líquidos, ¿ya? Entonces siempre fisiopato llevarlo de la mano con semio para que puedan ustedes comprender, ¿ya? Y no aprendan las cosas de memoria, siempre relacionen, háganse esquemas, dibujos, no se vean videos interactivos para que se puedan recordar, ¿ya? Y esto es lo más importante de semiología, la semiotecnia, ¿no? Debemos saber cómo explorar al paciente, ¿no? El examen físico. Siempre empiecen desde el ambiente, ¿ya? No es lo mismo examinar a un paciente allá en el pasillo que examinarlo acá adentro donde tenemos silencio, tenemos calma, tenemos, ¿qué le puedo decir? Le brindamos el mejor ambiente a ese paciente de confianza y sabemos que algunas partes de nuestro cuerpo como que se flexionan al estrés o a la desconfianza, ¿no? Por ejemplo, en el abdomen van a ver a esos pacientes, uno le levanta y van a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, yo siempre hago, digamos, entrar en confianza, ¿no? Don Juan, dígame qué lo están llevando por acá y todo, trate de hablar un poco con lo que es el interrogatorio, que se olvide que está en el estrés del médico, ¿no? Porque siempre que un paciente entra con el médico, sobre todo en la consulta, ya entra con
cierto, ¿qué le puedo decir? Miedo, ¿no? Peor en la parte pública, que tienen poco tiempo, los médicos están más estresados, entonces no lleguemos a hacer ese montón. Ya siempre les digo eso, por más que tengamos poco tiempo, traten de tomarse un espacio para ese paciente, darle la atención necesaria, ¿ya? Para que ellos puedan desenvolverse. Y la parte del examen físico, siempre traten de que no haya otra persona, el pudor del paciente que se llama, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Muchas veces el médico deja la puerta abierta y lo destapan al paciente, ¿no? Entonces, traten de cerrar todo, que si el familiar está ahí, tratar de que se salga afuera, porque muchas veces a veces tienen vergüenza, ¿no? Sobre todo las jovencitas cuando van con sus padres, no sé, pues, tienen que darle la confianza necesaria, ¿ya? Entonces, cuando hagan un examen físico, ya vamos a ver, por ejemplo, en el hospital, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque son 3 pacientes por sala. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la cortina, tratamos de sacar a los familiares. Si es una paciente muy pudorosa, ¿no? Vamos a ver una jovencita que tenemos que tratar de sacar a la mayoría y quedarnos solamente con 2 o 3 personas, ¿ya? Pero si son los mayores, ellos normalmente no se hacen mucho lío, podemos revisarlo entre todos, pero lo que quiero es que siempre alguien esté atento. Sus materiales no se van a olvidar en las prácticas, ¿ya? ¿Saben lo que se lleva en un hospital, no? Tetoscopio básico, ¿ya? Es pecado ir al hospital sin estetoscopio. Como dicen, pecado era la guerra sin armas, ¿no? Entonces un estetoscopio, no me interesa si es barato, caro o cardiológico. Si tiene cardiológico mucho mejor, digamos, pero si tiene un básico, sirve, ¿ya? Pero siempre llévenlo listo, porque muchas veces yo escucho un soplo y le digo, a ver, venga usted, y el corretea en ese rato apretando y no sé qué, y van a tocar su mochila, no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la práctica me gusta que lleven siempre algo pequeño, no se llevan con su mochilanga, ¿no? No sé si han visto, creo que los hombres tienen una cosa así por acá, bananera, ¿no? ¿O qué le gusta utilizar algo práctico? Riñonera, uno se pone a un lado, cosas así, ¿no? Entonces, lo más chiquito que tengan solamente para llevar una pequeña libreta de este tamaño, de preferencia, ya, chiquitito, y un lapicero y su instrumento para revisar, ¿ya? Estetoscopio, tensiómetro, prohibido llevar tensiómetros digitales, es un pecado para el médico utilizar tensiómetros digitales, sobre todo los clínicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una variación, ¿no? Hay un margen de error. Y en pacientes añosos, por ejemplo, tenemos hipertensiones sistólicas, aisladas, ¿ya? Entonces ellos no podemos ir cualquiera. A mí no me gusta que lleven su electrónico. Siempre lleven el de inflable, ¿ya? El estigmomanómetro de inflable. ¿Qué más? Termómetro, oxímetro. Termómetro igual de mercurio, no me lleven su pistolita, ¿ya? Llevan esas pistolitas que llevan, no sé, unos electrónicos, no. Siempre los electrónicos de medicina, lo básico, por lo menos que sea como lo antiguo, ¿no? Lo que siempre estamos acostumbrados. Oxímetro igual uno por cada uno. Si no tienen, entonces tengan de su grupo pequeño que van a tener uno siempre a mano, ¿ya? Yo sé que muchas veces no pueden comprarse, pero por lo menos si van en grupo de 5, por ejemplo, tengan uno por grupo, pero tenganlo listo en caso que lo necesitemos, ¿ya? Vamos a tener muchos pacientes con uso de oxígeno y ese rato tenemos que saturarlo. Buenas tardes. Pase. No sale la boleta, ¿dónde es? Pero después lo que siempre me gusta para medir lo que son, vamos a ver pacientes hepatópatas, ¿ya? Hepatópatas son aquellos que tienen alguna enfermedad crónica del hígado, ¿no? Puede ser alcohólica, puede ser por una hiperlipidemia, puede ser por un hígado graso, la hepatitis famosa, ¿ya? En ellos le medimos el perímetro abdominal, ¿ya? Y le van a presentar así. Entonces, tiene que llevarse una cinta métrica, ¿ya? No sé si a ustedes les gusta buscar las cositas novedosas. Hay como conocen el metro que utilizan nuestros padres, ¿no? Pero hay unos pequeñitos, ¿no? Más pequeñitos y flexibles. Si pueden comprarse de eso, perfecto. Si quieren llevar una cinta métrica de su mamá, también no hay ningún problema, ¿ya? Pero siempre lo práctico es lo que me gusta, ¿no? Porque eso, ustedes lo jalan y se van a introducir rápido, ¿no? Entonces, sentamos al paciente y la parte más alejada de su abdomen, la parte más distendida, podemos decir así, vamos a medir, ¿ya? Ese es un parámetro que nos ayuda a ver la evolución, ¿ya? Yo siempre les encargo a mis internos eso, algunos se olvidan, entonces vamos a tomar nosotros la visita médica, ¿ya? Después, estábamos hablando de las trombosis venosas profundas, ¿no? Ahí le medimos el perímetro de las extremidades, ¿ya? Vamos a ver cómo medir, vamos a medir a los pacientes, entonces vamos a ver la evolución en ese perímetro, ¿ya? ¿Qué más? Una linterna, de preferencia que no sea su celular, porque es incómodo a veces agarrar el celular y apuntar al paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay pacientes también infectados, que ustedes tienen que tener extrema precaución de bioseguridad, ¿no? ¿Ya? Entonces, en tema de bioseguridad, por ejemplo, se van a llevar su barbijo, ¿ya?
Ahorita por el tema de que tenemos un brote de COVID y influenza nuevamente, la famosa sindemia que está, tenemos que cubrirnos obligatoriamente con un barbijo sencillo, ¿ya? Quirúrgico. Si alguno se olvidó, traten de llevarse en grupos, pero tengan siempre presente eso, porque si no nos van a sacar de la visita lo que son los médicos de epidemiología, ¿ya? Siempre van a observar, entonces no quiero que digas con ese tema con ustedes. Doctora, dígame. Si voy a entrar en un tema de la práctica, ¿vamos a usar pijama de qué color o cómo? Blanca nomás, para que no tengan problemas, ¿ya? Todos tienen blanca, ¿no? O tienen otro color que tenga todo. Azul tiene. Todo, pero que después me dicen, no tengo, no sé qué, y por uno quedamos mal todos. Blanca de preferencia vamos a utilizar, ¿ya? Pero su mandil debidamente identificado. Ya, si no puede bordarse, su credencial que diga su nombre, porque yo me gusta llamarlo, ¿cómo se llama usted? ¿Fernando? Fernando, entonces ya, no es usted o vos, nada. Fernando, por favor, mírame esta pierna, tómeme esta presión, ¿ya? Doctora, Dígame. con bata se refiere a la bata. ¿El mandil? ¿Mandil clínico? La bata. Ah, bueno, sí. Mandil clínico, ¿no? Entonces, la enfermedad es el proceso que traduce la falta de adaptación del organismo a los demás agentes morbosos, ¿no? Aquí pueden ser agentes infecciosos, pueden ser agentes que complican la evolución de la enfermedad. Entonces, sabemos que nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, una infección, cuando ya tenemos síntomas es porque lamentablemente el virus, la bacteria o el organismo ya venció nuestro sistema inmune, ¿no? Pero tenemos un sistema de defensa que actúa. Igual el tema de presión, ¿se acuerdan del sistema de intervención del colon? No han leído, ¿no? Entonces, en ese sistema, por ejemplo, trata de todas maneras de compensar, ¿no? Pero llega un momento en que ya, lamentablemente, le gana la batalla, como decimos, y aparece la enfermedad, ¿ya? Productores de fenómenos anormales recogidos por el observador y solamente sentidos por el paciente, ¿ya? Entonces, debemos ser observadores en tema de signos y tratar de hacer una buena entrevista para que el paciente nos pueda manifestar lo que siente, ¿no? Lo subjetivo. Va a haber pacientes que van a exagerar, los famosos hipocondríacos que dicen, ¿no? Nosotros en el hospital lo llamamos como HI, ¿ya? Para que no se den cuenta ellos, porque el amigo googlean y saben, ¿no? Entonces, el paciente HI van a saber que es el paciente que está exagerando todo, típica, puede ser una mujer sobre todo, ¿no? Que, doctora, me está partiendo en la cabeza, que no sé qué, le tomas la presión 130-80, ¿no? Y no hay otro factor. Entonces, entonces tienen que saber también esa parte de los pacientes que exageran. Los síntomas entonces son fenómenos patológicos objetivos, es decir, o subjetivos, dice acá, ¿no? Cualquiera de los dos que acompañan la enfermedad, pero los signos son solamente objetivos y se pueden demostrar a través del examen físico o segmental, ¿ya? Sabemos que hay signos hasta en el hecho unguial. Buenas noches. Pase. Último vez, ya, vamos a dar tolerancia de 15 minutos solamente, ¿ya? Por ser el primer día va a poder. Entonces sabemos que hay signos que hay hasta en el hecho unguial. ¿Quién ha leído los signos del hecho unguial en algún momento? ¿O se acuerda o ha visto? ¿Se anima, vale? En endocarditis van a ver, ¿ya? Después que llegue medicina interna, teníamos que mirarle hasta el lecho de las uñas, ¿ya? Y en el hospital, por ejemplo, le recomendamos a los pacientes que se despinten y todo porque vamos a tener datos valiosos, ¿no? Por ejemplo, llenado capilar, ¿qué significa llenado capilar? A ver, uno levanta la mano, un pariente. Un buen volumen efectivo circulante. Ya, pero falta algo más. A ver, ¿quién se anima? Una perfusión periférica efectiva, gracias al que dice él, ¿no? Ya, pero más que todo tiene que ver con perfusión periférica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nado capilar muchas veces lo ignoramos, lo saltamos, pero nos da datos valiosos, ya, en tema de presión arterial, por ejemplo, ¿no? Paciente que está recién hipotensando, ¿qué es lo primero que va a manifestar? ¿Qué han aprendido en fisiología? ¿Han llevado ya? La ficha nos han llevado, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, el paciente, vamos a ver que van a entrar con infecciones severas, que son las famosas sepsis, ¿no? ¿Han escuchado el sepsis? Que es una respuesta exagerada a una infección, ¿ya? Entonces ellos van a ser, en algún momento se va a afectar lo que es la presión arterial, ¿ya? Y nosotros normalmente va a haber signos tempranos para detectar eso, y uno de ellos es llenado capilar, ¿ya? Entonces, sí, miren, una cosa tan sencilla nos da datos muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, en terapia intensiva, nosotros nos damos cuenta de una buena perfusión o que estamos utilizando un nivel adecuado de vasoactivos, ¿ya? Los vasoactivos son, ¿quién ha leído los adrenérgicos? ¿Cuáles son? Hablando de fisiología. Adrenalina y noradrenalina, ¿ya? En terapia más es la adrenalina que utilizamos en perfusión continua, ¿ya? Entonces,
van a ver, por eso los pacientes de terapia están llenos de bombas y monitores, ¿no? Entonces, uno de ellos utilizamos la noradrenalina para mantener esta presión arterial efectiva o esta presión arterial media que nos manejamos en terapia, ¿no? Entonces, nosotros, aparte de monitorizar al paciente, introducirle catéteres invasivos y todo, tenemos ese dato de llenado capilar, ¿ya? Entonces, no se olviden ese simple dato como se ve. Clasificación entonces de los síntomas y signos por su valor diagnóstico pueden ser comunes, que quiere decir que vamos a ver muchísimas enfermedades como una cefalea, una fiebre, una anorexia, ¿ya? Una cefalea nos puede indicar una crisis hipertensiva, nos puede indicar un trastorno de ansiedad, ¿qué más? Nos puede indicar, a ver, nómbreme, una simple cefalea, una deshidratación, ¿qué más? Es parte de la deshidratación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una causa de cefalea? Una meningitis. Una meningitis que está de moda ahorita, el dengue, ¿no? Perfecto. Anorexia, ¿en qué patología vemos anorexia? ¿O qué significa? Vamos a ver si es el VIH. ¿Qué es la anorexia? Pérdida del apetito, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, pérdida del apetito cuando hay situaciones de alto gasto energético o alto metabolismo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, lo que decía su compañera, puede ser el famoso SIDA, ¿no? La tuberculosis avanzada también. O sea, hay algo que está comiendo dentro del cuerpo, podemos decir así, y que el paciente lo manifiesta con anorexia, ¿no? Sin ganas de comer. Patognomónico quiere decir que al solo verlo ya tenemos el diagnóstico. Las manchas de Jenny Way que les decía en el lecho vial ya no hay diagnóstico de endocaritis infecciosa, por ejemplo. ¿Ya? Después hay un montón de signos que vamos a ver que con solo verlo, y con solo por eso tienen que saberlo, ¿no? Porque dice que el médico que diagnostica es porque lo ha leído y busca, ¿no? El que no busca no diagnostica, ¿ya? Entonces, por eso es importante fijarse de la punta de los pelos hasta la punta de los pies, ¿no? A veces en el pelo, ¿qué signos tenemos en el pelo que sean generales? A ver, ¿quién quiere aportarlo? Los niños famosos choquitos que han visto, que uno va al campo a veces no ve y ve unos niños choquitos. ¿Qué significa? Deficiencia De nutrición crónica, ¿no ves? Entonces, a veces tienen mechones, ¿no? Más de colorado, como se dice, o algunos son enteros, choquitos, ¿no? Y uno dice, pero si la mamá es morena, ¿por qué el hijo choquito? Los dos papás, en realidad, ¿no? Pero en realidad, no, en realidad es que tienen un déficit proteico calórico grave, ¿no? Necesidad especial. ¿Qué más? A nivel de cuero cabelludo, ¿qué podemos encontrar? ¿Han escuchado la alopecia? La famosa alopecia, ¿no? La alopecia, por ejemplo, difusa, es algo para sospechar de enfermedades autoinmunes. ¿Han escuchado las enfermedades autoinmunes? El famoso lupus, ¿no? Entonces el lupus cursa con alopecia difusa, ¿ya? Alopecia areata también hay. ¿Han escuchado la areata? Sí. Es la que perdemos cabello, pero por zonas bien localizadas, ¿no? De solamente al hacerle así ya se van a dar cuenta cómo está el afectado el cuero cabelludo, ¿ya? Eso normalmente es signo de micosis, ¿no? La famosa micosis, también puede ser secuelas de algo, ¿no? Un traumatismo, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama? Víctor, no sé, fue a jugar y no sé, se cayó, se hizo una herida, le sacaron, le suturaron, hizo una herida hiperkeratosis y quedó ahí su alopecia, ¿no? Entonces puede ser también secuela de un trauma, ¿ya? Por su momento de aparición se van a clasificar en prodrómicos, quiere decir precoces, como la cefalea, la fiebre tiroidea. Esto, por ejemplo, en migraña, no sé si han escuchado que primero se le dura la vista al paciente, ¿no? La famosa aura, y el paciente ya sabe que le va a venir el dolor, ¿ya? Entonces, síntomas prodrómicos son síntomas o signos que se adelantan a la enfermedad en sí, ¿ya? Por ejemplo, cefalea, fiebre tifoidea. La famosa fiebre tifoidea es una enfermedad muy antigua, ¿no? Dice que primero al paciente le dolía la cabeza y posteriormente, en unas 2 horas o 3 horas posteriores, recién tenía el cuadro febril, ¿no? Síntomas de aparición brusca. Tenemos los accesos, puede ser acceso de tos, acceso de convulsiones, ataques, el famoso ictus, que es las embolias, ¿no? Las embolias cerebrales, la lipotimia, que el paciente está caminando y de un rato a otro cae, ¿no? El famoso desmayo con pérdida de tono muscular. Paroxismo quiere decir que viene por periodo, ¿no? Periodo de mayor intensidad y después pasa con las famosas convulsiones, ¿no? Convulsiones tienen su etapa intensa y después viene el periodo postictal que se llama, ¿no? Postconvulsión. Un mismo síntoma puede ser causado por diferentes enfermedades, las convulsiones. Las convulsiones uno vería, ¡pum!, es cerebro, pero no.
Hay convulsiones que son secundarias, enfermedades metabólicas, ¿ya? Como la diabetes, ¿no? ¿Han escuchado? El famoso estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico, el famoso coma hiperglicémico, ya lo vamos a ir viendo también, ¿no? Lo van a ir viendo ustedes en sus materias paralelas, que se caracteriza porque la glicemia se eleva a mayor de 500 miligramos de cilitro, afecta la conciencia. Esos pacientes al inicio son somnolientos, después van a estar confusos, letárgicos y por último van a llevar al coma, ¿no? Si uno no interviene rápidamente, entonces ahí puede haber convulsiones, ¿ya? Otra causa de convulsiones que no sea cerebro, por ejemplo, son las enfermedades renales, ¿ya? Actualmente tenemos muchísimas enfermedades renales, ¿no? Los pacientes viven o dependen de una diálisis. Y el paciente que no dializa hace elevaciones de los vasoados, que se llaman, ¿no? La urea y creatinina. ¿Saben los laboratorios que marcan la función del riñón? ¿No? La urea y la creatinina. ¿Saben los valores normales de esos dos? Llevan valores normales antes ustedes, ¿ya no ven? Por encima no llevan. A ver, la que le levantó la mano allá, urea. 20 a 40 miligramos de cilitro. Perfecto. ¿La crea? ¿Quién se anima? ¿Usted? 1 miligramo de cilitro. Hay un ranguito que 0,8 a 1,2. 0,6 a 1,2 miligramos de cilitro, ¿ya? Entonces, van a haber pacientes que vamos a tener con 300 de urea, ¿ya? Y ese paciente lamentablemente en algún momento va a convulsionar, ¿ya? A veces ustedes dicen, no, está estable, aguanta, no sé qué. A las 2 horas convulsiona, ¿ya? Nos ha pasado muchísimo. Entonces, la urea mayor a 200 ya es un criterio de diálisis, ¿ya? Ya tienen que entrar inmediatamente a realizar el proceso de diálisis, ¿ya? ¿Qué más? Otra causa de convulsiones que no sea cerebro. A ver quién quiere participar. Que se acuerde o haya visto. Ya dijimos diabetes, enfermedades renales. ¿Han escuchado los famosos trastornos de sodio? A ver, la hipernatremia, la hiponatremia. Igual, ya ellos cursan con convulsiones en algún momento. ¿Han leído fisiología qué pasa cuando corregimos sodio muy rápido? Creo que nos enseñaban en fisio eso, ¿no es? Puede producir una oliguria seguida de una anuria. Ya, pero a nivel cerebral. Ah, no. ¿No? A ver, ¿quién ha escuchado? La famosa mielinólisis pontina cerebral, ¿ya? Hay una destrucción a nivel cerebral del puente cerebral de la mielina, ¿no? ¿Por qué? Porque damos aportes rápidos del sodio, vamos a variar la molaridad sanguínea y va a afectar esa parte. Si tienen tiempo, están empezando recién, no están muy ocupados ahorita, no tienen examen ni nada. Anótense, por favor, porque ese cuadro es importantísimo, ¿ya? Me gusta que ya vayan sabiendo para sus prácticas hospitalarias. Mielinólisis pontina cerebral, ¿ya? En la próxima clase le voy a preguntar a cualquiera para que ya tengan conocimiento de eso. Lean por la fisiopatología, lean cómo lo vamos a encontrar al paciente, el tratamiento inicial, si se animan y ya les entienden, vayan leyendo para que acá peguemos dudas, ¿ya? Otra situación es un mismo síntoma, puede ser causado por diferentes enfermedades, ¿ya? Entonces, si nos toca esta conclusión del mismo, no puede ser enfermedades metabólicas descompensadas o enfermedades cerebrales como la famosa epilepsia, las secuelas de ACV igual dan convulsiones, ¿no? Y confusión mental es otro síntoma que puede ser causado por un montón de enfermedades, ¿no? Puede ser una simple deshidratación, paciente que ha tenido diarrea con fiebre de 3 días, por ejemplo, que llega súper deshidratado y ya va a llegar hasta confuso, ¿no? Después una sepsis, ya van a ver en sepsis, la confusión mental es un cuadro, bajé un punto para el diagnóstico, ¿ya? Y ahí vemos, ¿no? Una simple fiebre, que lo podemos, es algo objetivo, ¿no? Lo podemos ver, vemos al paciente bien y lo podemos comprobar con el termómetro. Por eso es importante llevarse un termómetro. Para la búsqueda de identificación de signos y síntomas se dispone fundamentalmente de la observación, ¿ya? Entonces nosotros debemos observar al paciente desde que cruza la puerta de nuestro consultorio o desde que nosotros entramos a la sala, ¿ya? ¿Cómo está echado? Hay pacientes que vos entras y en las camas están con la pierna cruzada, ¿eh? Y uno dice, pues ese paciente ya está prealta o está pidiendo los síntomas o qué le falta para irse, ¿no? Porque que te cruce la pierna quiere decir que se siente muy bien, pero hay otros que ustedes van a entrar y van a estar doblados de dolor, van a estar vomitando, van a estar llorando, ¿ya? Entonces, el solo hecho de ustedes entrar y ver cómo está ese paciente ya más o menos le da una idea de cómo estaría su situación actual, ¿no? El interrogatorio del paciente, ya esa es otra parte importantísima que debemos tomarnos el debido tiempo de realizarlo, escucharlo, ¿ya? Que se deja hoy, podemos decir así, pero no darle chance
a que nos hable de cosas que no tienen sentido, porque vienen pacientes que te dicen, ay, le cuento que todo empezó porque lo vi a mi marido con otra. Entonces, señora, por favor, dediquémonos a lo que usted está sintiendo. Ya, digamos que ese fue el factor desencadenante, pero siéntese en los signos y síntomas, ¿no? El examen físico general, tenemos que hacerlo, ¿qué les puedo decir? En un ambiente tranquilo, en calma, darle la confianza al paciente, explicarle lo que van a hacer, ya, porque no falta el médico que llega y le destapa las piernas, ¿no? Entonces, siempre presentarse, soy la doctora tanto, buenos días, ¿cómo se siente? Le vamos a hacer el examen, voy a revisar tal parte, voy a hacer esta revisión, ya, para que la paciente colabore. Mucho cuidado, por ejemplo, con los pacientes por sus religiones, ¿no? Tenemos pacientes mormones, pacientes que tienen bastante pudor, ¿no? También los menonitas, ¿no? Ellos, por ejemplo, con sus esposas son bien desconfiados. Ellos siempre, por ejemplo, para temas ginecológicos, entran con el marido, ¿no? Y el marido está mirando todo lo que ustedes están haciendo, lo que el médico está haciendo. Entonces, cuando le toca al paciente menonita, tienen muchísimo cuidado el hecho del examen físico, ¿ya? Siempre explicando lo que van a hacer y que el paciente te entienda lo que vas a hacer. Después dice, utilizando técnicas clínicas de inspección, los pasos del examen físico, ¿ya? De memoria. Normalmente la mayoría sigue estas reglas, ¿no? Inspección, palpación es ahí, percusión y ocultación, ¿ya? Pero, ¿dónde varía esta secuencia? En la abdominal. En abdomen, ¿ya? En abdomen va a ser primero la inspección y después la auscultación, ¿no? ¿Por qué no vamos directamente a auscultación en abdomen? Porque no debemos alterar los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Porque si en abdomen miramos y después palpamos, vamos a alterar los ruidos, ¿ya? Entonces, y los ruidos, vamos a ver que son datos importantísimos de la actividad intestinal, de la motilidad en realidad, ¿no? Intestinal. Entonces, por ejemplo, una gastroenteritis, los ruidos aéreos van a estar súper aumentados porque todo está inflamado, hay un factor ahí estresante que es la bacteria normalmente o el virus que está alterando lo que es la mecánica intestinal, ¿ya? Después, en cuadros obstructivos abdominales, los ruidos van a estar ausentes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción a nivel intestinal, ¿no? Lo más común es, por ejemplo, los megacolon chagásicos, ¿no? Van a preguntar por eso, ¿dónde viene? La mayoría viene ¿de qué zona es endémica de Chagas? ¿Dónde? La parte de los valles cruceños, ¿no? Pero no es una regla excepcional, también del Chaco, como dijeron, de los valles de Cochabamba, toda esa parte igual tienen Chagas, ¿ya? Por último, yo les digo, ¿conocieron la bichuca? Sí, me dicen, entonces ya se supone que tienen Chagas, ¿no? Porque la mayoría de las personas ha visto el bicho y en algún momento ha tenido contacto con ese bicho, ¿no? Entonces, también, en ese caso debemos cuidar los ruidos hidroaéreos, ¿no? Para ver cómo están en ese momento. Después, eventualmente, dice de exámenes complementarios de laboratorio e imagenológico. Ya vamos viendo también laboratorio con ustedes, vayan leyendo valores normales, ¿ya? De lo básico, un hemograma. ¿Saben el valor normal de un hemograma, no? ¿Glóbulos blancos de cuánto? Actualmente dicen hasta 11.000, ¿no? Las actualizaciones, ¿ya? No porque vean un 11 ya van a decir que hay una infección. ¿Qué más? Los neutrófilos, ¿cuánto es su recuento total de neutrófilos? No quiero porcentaje, ¿de cuánto total? ¿Alguien ha leído en cantidades totales? Y a eso van a aprender, ¿ya? Anótense otra tarea. Valores totales de la fórmula leucocitaria, ¿ya? ¿Esto por qué? Por ejemplo, vamos a tener pacientes con neutropenia febril, ¿ya? Estas neutropenias, que son valores muy bajos de los neutrófilos, son emergencias infectológicas, se llaman, ¿no? Porque el paciente queda sin defensa y está frente a una infección o a un agente infeccioso. Entonces, ellos son pacientes con mucho riesgo de complicarse. Debemos aislarlos e iniciarle una terapia para todo tipo de organismos, ¿no? Normalmente ellos iniciamos dos tipos de antibióticos, un antiviral, un antimicótico, porque debemos atacar el hecho que le está bajando las defensas, ¿no? Y ellos tienen normalmente un pronóstico muy malo, ¿ya? Por eso es importante que sepamos. La neutropenia febril, por ejemplo, es menor a 500 neutrófilos, el recuento total, ¿ya? Entonces, lo normal es 1500, vamos a ir viendo cómo se va alterando, ¿ya? Entonces, el ser humano dice que es un ente y es por lo que me iba, ¿no? No solamente vamos a nosotros enfocarnos en lo físico, no, la psicología es solamente para ver, está con fiebre, le duele acá, los pálpebras, no. Tenemos que ver la parte psíquica, ¿ya? Hay pacientes, lamentablemente, que nos llegan con abuso de drogas, ¿no? Ya me ha tocado bastante que normalmente ellos
te desorientan, ¿no? Te dicen otros síntomas, pero es porque no quieren que vos te des cuenta de que ese paciente consume sustancias controladas o drogas, ¿no? Entonces, tenemos que tener ¿qué le puedo decir? La técnica, la capacidad de saber llegar a la confianza y que te digan la verdad, ¿ya? Y la parte social que juega bastante, ¿ya? Tengo pacientes, por ejemplo, con celulitis, ahorita de 40 años, que grita de dolor, pero vos le decís el examen físico no va de acuerdo a lo que él refiere. ¿Por qué? Porque está la mujer al lado, ¿no ves? Entonces, es como que porque está su mujer ahí, lo exagera, y cuando la mujer se va, está tranquilo, ¿ya? Entonces, la parte social juega bastante, ¿ya? Y van a ver qué tipo de familiares tienen. Hay pacientes que son abandonados, por ejemplo, ¿no? Tenemos abuelitas abandonadas, entonces en ellas lamentablemente la depresión juega otro papel importante. Ustedes van a decir, pero si ya no tiene infecciones, ya no tiene anemia, ¿por qué no mejora? Y no mejora la parte anímica, ¿no? Entonces también tenemos que darle apoyo psicológico, apoyo especializado en esa parte. Entonces lo físico nos va a dar los signos, que son los que vamos a comprobar, y los psicosociales normalmente nos van a dar los síntomas, y ahí es donde los síntomas de lo que ellos exageran o omiten o se olvidan muchas veces, ¿no? Por ejemplo, viene un diabético y te dice, doctora, estoy con mareo, no sé qué más tienes? No, solo mareo, ya, que seguís preguntando y todo, y después, sí, también me desmayé hace 2 semanas, ¿no? Y no te cuentas, entonces para eso tenés que ir con calma. Si ya te dice mareo, pensar que puede ser mareo, será una hipertensión, será una diabetes, será, ¿qué más te produce mareo? ¿Han escuchado las distonías neurovegetativas? Pacientes jóvenes, deportistas, ¿no? Que de un rato a otro vienen con mareo, ¿ya? Entonces en ellos hay que preguntarle justamente este hobby que se dice, ¿no? Que es el deporte, ¿ya? Porque ellos tienen el sistema neurovegetativo un poco inmaduro, ¿ya? Por el hecho de que aumentan el ejercicio. Y una imagen ilustrativa donde vemos, normalmente ellos vienen refiriendo mareo, como dijimos, ¿no? Pero por debajo de ello viene la polidipsia, la polifagia, la poliuria, que son los síntomas de compensación diabética, ¿no? Y la pérdida de peso. Entonces, ustedes ya decir, a que ellos le digan, tengo el antecedente de diabetes, ustedes ya tienen que ir haciendo el interrogatorio dirigido, que se llama, ¿no? ¿Cómo? ¿Tienen mucha hambre? ¿Tienen mucha sed? ¿Cuántas veces se levantan en la noche? ¿Está enflaquecido desde aquí, de un mes anterior hasta aquí? ¿Ya? Y ahí se va acordando y te va diciendo, y ya llegas a todo esto que está escondido, ¿no? La punta del iceberg, como se llama, son lo que solamente nos dicen ellos. La enfermedad, entonces, en su etapa clínica, nos da los signos y los síntomas, ¿no? Sabemos que las enfermedades también tienen una etapa preclínica, ¿no? Donde son síntomas muy leves, normalmente es la famosa termodinámica, ¿no? Que me voy sintiendo muy débil, me voy sintiendo muy decaído, y después empieza la etapa clínica, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en la etapa clínica en esta materia. Signos. Se entiende entonces por signo clínico cualquier manifestación objetivable, es decir, que lo podemos comprobar, medible, como por ejemplo, por eso quiero que vean la cinta métrica también, ¿no? Porque vamos a ver cómo evolucionan los abdómenes, cómo evolucionan las piernas, consecuente de una enfermedad o alteración de la salud, y que se hace evidente en la fisiopatología del enfermo. Un signo clínico es el elemento clave que se puede objetivar a través del examen físico, en contraposición a los síntomas que únicamente lo dice el paciente, ¿no? Y hay un signo evidente, vamos a ver el edema. Ya este es el clásico edema de un paciente con restricción hídrica, ¿no? Pero vamos a ver que hay edemas que no te dejan ese signo. ¿Qué se llama ese signo? Signo de la Conocidísimo. Entonces, ¿qué patología empezarían con ese signo? Insuficiencia renal, ¿qué más? ¿Cuál? Insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Lo que le decía, los hepatópatas, ¿no? Los hepatópatas descompensados van con edema Godet, y ahí vemos el Godet también, ¿no? Que es una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Eso vayan repasando igual porque es parte importante de lo que vamos a ver. Se debe estructurar la búsqueda de ellos de manera ordenada, según corresponde. Ordenada quiere decir, de acuerdo a la cronología. ¿Cómo hacen esto? ¿Qué fue el primer signo que presentó? ¿Ya? Te dicen, primero empecé con cefalea. Antes de que le venga la cefalea estaba totalmente sano, le preguntan a usted. Me dicen, no, ya venía con decaimiento. Arteria, ename, ¿no? Y antes de esto estaba sanito, sí, estaba totalmente sano. Entonces, ese es el dato de que es el primer síntoma, la arteria y la dinámica, ¿no? Y después viene la cefalea. Entonces, siempre traten de hacerlo de forma ordenada y empezar por lo primero para tratar de comprender lo que es la enfermedad, ¿ya?
Y ahí tenemos un montón de signos, ¿no? La irritación yugular famosa, que vamos a ver en los pacientes cardiópatas normalmente, ¿no? Y también en los pacientes hepatópatas. Ahí vemos que se llama circulación colateral, ¿no? Famosa de la hepatopatía, ¿no? Puede ser un sea hepático, por ejemplo, por la característica terrosa que se llama terraza, ¿no? de la piel. Entonces ellos hacen bastante circulación colateral. Y allá vemos el signo de la famosa la equimosis periumbilical. ¿Han escuchado? El pancreatitis, ¿no? Entonces, obviamente no lo hacen todo, pero si ven este signo ya tienen que pensar que puede ser una pancreatitis, ¿ya? La fisiopatología lo tienen que ver en fisiopatología, ¿no? Pero aquí nos dedicamos a los signos y síntomas. Síntomas es un término que se proviene del latín síntomas, ¿no? Se entiende como la señal o el indicio de que algo está sucediendo o que va a suceder en el futuro. Específicamente en el ámbito de la medicina, un síntoma es aquel que un paciente refiere de manera subjetiva cuando percibe algo anómalo en su organismo. Y ahí vemos, ¿no? Doctor, estoy con cervical, ¿no? Dolor de la columna cervical. Me aprieta el pecho, la famosa precordialgia, ¿no? Ahí es bastante importante la forma de los dedos, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? A ver, ¿quién quiere participar acá? ¿Levanta la mano? Me gusta que participen, ¿qué alguien dijo algo bueno? ¿Ustedes? A ver. Forma de garra, ¿qué significa? ¿O qué te da a orientar? ¿De? Infarto normalmente, ¿no? Entonces, la forma de la mano que te ponga tu paciente te orienta a que le das un dolor tan intenso y tan lancinante como se dice que podría tratarse de una patología química cardíaca, los famosos infartos o las famosas anginas, ¿no? Entonces, esos datos te dan a pensar ahora que el paciente no está mintiendo. El paciente está realmente sintiendo un dolor inmenso, ¿no? Un paciente con un dolor intenso, como se dice. Pero si el paciente te dice, no me duele acá o me duele acá, pues normalmente tiene que ser muscular, ¿no? No es de la parte más profunda. Entonces, miren cómo tenemos que ser observadores en medicina o en la parte de semiología, ¿no? Y ahí la famosa náusea en el embarazo, ¿no? Entonces, el signo va a ser la percepción objetiva, que vamos a poder medir o ver en la observación. En el examen físico, el doctor puede identificarlo a través de un examen de reconocimiento médico, sin que el paciente no lo diga, ¿no? Normalmente no se dan cuenta que los que están hinchados, por ejemplo, uno va a la preta y está la fobia, y ellos dicen, recién se da cuenta, ¿no? Ejemplo, la tos, que lo podemos ver obviamente, la fiebre, la mucosidad, que es la perforación mucosa que ellos al iniciar son procesos infecciosos, estornudos, inflamaciones, que decíamos la descarga de Celsius, irritaciones, por ejemplo, las irritaciones oculares que podemos observar, ¿no? Y el síntoma es una percepción subjetiva, una percepción invisible, no medible, lamentablemente, que requiere la explicación o la descripción del paciente para su identificación por parte del doctor. Y aquí viene los famosos tipos de dolor, ¿no? A ver, ¿quiénes conocen los tipos de dolor? Tenemos el dolor punzante, después lancinante, ¿qué más? Dolor tipo cólico, opresivo, dijo algo por ahí, ¿qué más? Asfixiante, ¿qué más otro? ¿Qué más se acuerdan? Entonces, el paciente muchas veces te dice, ¿qué tipo de dolor tiene? Él te va a decir, me duele de forma asfixiante, ¿no? Te va a decir, no, siento que alguien se me está encima y no puedo respirar. Entonces ustedes ya más o menos asemejan eso a cualquiera de estos tipos que se le presenta, que serían asfixiantes, ¿no? Después te dice, doctor, me retuerce el estómago. Es como que te den la vuelta a la tripa. Entonces, cólico, ¿no? Ahí ya más o menos tienen que orientarse. Otro, doctor, siento que me meten agujas o me meten cuchillos al cuerpo. Que se está pensando, ¿no? ¿Y el lacinante qué es más o menos? ¿Cómo? Como que se le metan algo y encima se lo muevan ahí, ¿no ves? Lancinante. Perfecto. El opresivo ya nadie se va a equivocar, ¿no? Entonces así, tienen que saber los tipos de síntomas y saber entender a su paciente, porque ellos no te lo van a poner en bandeja de plata los síntomas, ¿no? Para eso tienen que leer algo.
saber semiológico radica en la facultad humana de la observación perspicaz, la indagación, es decir, sospechar y preguntar, ¿no? Y la razón intencionada, y la idea determinada que la reflexión médica ha ido configurando en cada parte de la historia, en cada época, ¿no? Tenemos un montón de historias de semiología. Por ejemplo, la historia del pulso. Dice que un médico chino palpaba el pulso y lo comparaba con el suyo. Miren ustedes cómo se dan cuenta, ¿no? El óculo de Alejandría que se contó por primera vez el pulso. Rufo de Efeso escribió tratados sobre el pulso y describió los diferentes tipos de pulsos. Han leído el pulso parvo, el pulso tardo, ¿no? Tenemos, que también nos orientan a cierta patología. El pulso de Dicroto, ¿no? Que son dos fases. Y el pulso bigeminado. Pablo de Gina dice que describió el pulso de Dicroto y ahí aparecen los famosos pulsos parvo y raro. Esto lo vamos a ir viendo en las patologías, ya solo una introducción. La historia de la percusión, la famosa percusión que también es un arte, ¿no? Dice que Johann Leopold, médico vienés, fue el inventor de la percusión torácica como método auxiliar para el diagnóstico. Durante 7 años estuvo investigando en enfermos como en cadáveres. La ocultación, este era el famoso estetoscopio antiguo, ¿no? Hay informes del uso de la ocultación directa en el papiro de Evers, los libros de Dubes y René. Este fue el que desarrolló, ¿no? La ENEC. El estetoscopio de la ENEC se llama esto. Desarrolló la ocultación indirecta por primera vez en una joven mujer en 1916. Utilizó inicialmente un papel enrollado, posteriormente desarrolló instrumentos de madera. La famosa historia de esto es que dice que llegó una mujer bonita, con un cuerpo bonito, y el paciente, y con su esposo, ¿no? Y el médico, hasta ese entonces, hacía la ocultación directa, ponía el oído directamente en el lugar donde quería escuchar. Entonces ese paciente, ese familiar dice que se molestó bastante con el médico, ¿no? Pensó que le quería hacer cosas indebidas a la señora, y de ese entonces René Laennec pensó y tenemos que tener un instrumento, ¿no? Que le puedo decir que no sigamos de forma directa escuchando, y ahí fue que dice que le enrolló un papel y le permitió que después lo perfeccionara, ¿no? Esa es la famosa historia. Ahí vamos utilizando, ¿no? El famoso estetoscopio. También en las embarazadas utilizaban el estetoscopio espinal, han escuchado, ¿no? Una trompeta grande, bueno, para utilizar lo que era los latidos cardíacos fetales. Ahí miren, este era un método de ocultación directa, ¿no? Directamente el oído ponían en el cuerpo del paciente y allá ya desarrollaron el estetoscopio de la ENEC. Un poco del código de ética y ontología, el conjunto de preceptos de carácter moral que aseguran una práctica honesta y una conducta honorable. Ante todo, siempre honestos, ¿ya? Por ejemplo, va a haber cosas que ustedes no van a saber en ese momento, entonces tienen que saber redirigir a ese paciente o pedir ayuda en ese momento, ¿no? No debemos nosotros inventarnos para tratar de impresionar al paciente. Lo que pasa en muchos médicos actualmente que por ganar plata a veces le dicen, tiene esto, cómprese esto, pero no están seguros de lo que están haciendo, ¿no? Entonces siempre el médico tiene que caracterizarse por ser honesto, ¿ya? En algún momento ustedes no van a poder manejar una patología y ahí tienen que saber referir a su colega o a su compañero o pedir ayuda, ¿ya? No guardarse ese paciente porque podrían estar perjudicándolo en vez de ayudarle, ¿no? Una conducta honorable. Va a haber pacientes que te van a decir, doctor, estoy embarazada, no quiero que sepa mi familiar, le voy a pagar a usted para que no le diga. No podemos hacer eso, no podemos recibir plata por cosas que no van contra nuestros principios, ¿no ven? Entonces, no pueden mentir, no pueden falsificar, no falta el compañero que te dice hacer un certificado médico para mi baja, no, ante todo mantengan sus principios, ¿no ven? Orientan y causan el ejercicio de la medicina. La medicina, cuando nunca se olviden de esto, es una profesión de servicio, ¿ya? Si están acá por ganar plata, se están equivocando. Lamentablemente no se gana plata, ¿ya? Y el trabajo de servicio es constante, ¿ya? Va a haber días que ustedes van a decir, mi fin de libre, voy a descansar, voy a viajar, no sé qué, te llama tu paciente, tenés que volar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos al servicio, lamentablemente, ¿no ves? Respeto de la vida y la persona humana son la esencia, ¿ya? Entonces siempre el paciente es nuestro principal objetivo cuando se trate ya de que vayan a las prácticas. Así estén lloviendo, así ustedes estén mal, estén complicando, se aguantan y esperan lo que es la atención al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser médicos, entonces ya van a hacer la mentalidad de que esa vida, esa persona va a depender de ustedes y no, o sea, ante primero el paciente y posteriormente nosotros, ¿no? Puede que lleguen muriendo de hambre, algunos hasta se van a comer y dejan la visita, es un pecado, ¿ya? Así mueran de hambre, si estén cansados, si se hayan desvelado, tienen que estar alertas y dando atención a ese paciente. Tratar con lealtad, respeto, decoro, sagacidad, dedicación, cortesía,
de oportunidad, ¿no? De mostrar una conducta intachable. ¿Ya? ¿Qué dice conducta intachable? Nada de estar hablando, por ejemplo, bajito. A veces cuando el paciente nos está comentando cosas, se escuchan voces por atrás, prohibidísimo. ¿Ya? Siempre estén atentos a lo que dice su paciente. Cuando ya terminen, por ejemplo, a salir afuera, eviten estar con su mandil, es prohibido, ¿no? El mandil solamente para entrar con el paciente, después se van a sacar y lo guardan. ¿Ya? No a irse a comer, por ejemplo, al frente con su bata, es prohibidísimo. ¿Ya? Más aún ustedes que son de la universidad pública tienen que demostrar. Yo siempre soy, ¿qué les puedo decir? Orgullosa de decir que salí de acá porque se nota la diferencia. ¿Ya? Se nota la diferencia. Yo también soy docente en una universidad privada y lamentablemente no es lo mismo, porque ya también he sido docente acá, la conducta de los estudiantes. ¿Ya? Ustedes se caracterizan por ser, ¿qué les puedo decir? Aplicados, por estudiar, por saber más, por ser curioso. ¿Ya? Entonces, demuéstrenlo también en este grupo que sea así. ¿Ya? Y sobre todo al momento de comportarse sean muy diferentes a las demás. ¿Ya? Van a ver que los otros van a parar ahí con sus mandiles, haciendo bulla, se van con aro, que se van con no sé qué. Los hombres nada de aro, ¿ya? Las mujeres nada de cabello suelto, ya saben, al hospital siempre con una colita o un moño. Se van a poner aro siempre algo ligero, que no sea que van a contaminar todo. Las uñas igual no las exageradas, porque cómo van a hacer el examen físico, ¿no es? Entonces siempre traten primero la comodidad del paciente y posteriormente su imagen, ¿no? Es contra la ética de dar la extensión de actividad superficial y completa, ¿no? El típico médico que está con el celular, está comentando su problema y vos más atención le das al celular que al paciente, ¿no? Entonces debemos dejar el celular por un momento afuera y atender a ese paciente. Y completa, que te olvides de alguna parte de la historia clínica, ¿no? Por eso nos ha hecho un resumen de la historia clínica para que no nos olvidemos todo lo que debemos preguntar. El acto médico puede esquematizarse en los siguientes elementos y aquí es donde vamos a hacer todo el año prácticamente, ¿no? Primero el anamnésico, el interrogatorio, ¿ya? Que es preguntar signo por signo, síntoma por síntoma, de acuerdo a la cronología, relatar una enfermedad actual, ¿no? Mientras más larga sea su enfermedad actual, mucho más posibilidades de diagnóstico, ¿ya? Por eso, cada signo, cada síntoma, ¿han escuchado la neumotecnia para la enfermedad actual? La famosa epiléptica, ¿no? ¿O qué han escuchado otra? Alicia. Alicia, ¿no? ¿Qué más han escuchado? A ver, compréndame. ¿Tenemos algo más? Pues a dos nomás. Y a tarea de buscar más neumotecnia, ¿ya? Entonces, para los que no saben, estas son letras que nos van a hacer recordar cómo redactar una enfermedad actual, ¿ya? Yo a ustedes, al leer su enfermedad actual, ya voy a saber si han estudiado lo que es terminología médica, si han estudiado cómo hacer la cronología de los signos y síntomas, ¿ya? A es aparición, ¿no ven? ¿Cómo son las apariciones normalmente? Puede ser brusca, progresiva, insidiosa, que se llama, ¿ya? Vamos a ver, vamos a buscar términos también de esto. Tipo lo que estábamos hablando, ¿no ven? Tipo de dolor, tipo de cefalea, ¿ya? Tipo de cada signo. La I va a ser Intensidad. intensidad, ¿no? Entonces al paciente le van a preguntar del 1 al 10 cuánto le duele, por ejemplo, ¿no? El 1 es más bajo, el 10 es más fuerte. Te dicen una intensidad de 8 sobre 10, doctora. Entonces ahí ustedes dicen de gran intensidad. La L, localización, ¿no? Doctor, me empezó en la boca del estómago y ahora se está yendo acá a un lado, a posiliaca derecha. ¿Quién le orienta eso? Apendicitis. Bien. La otra I, Irradiación. irradiación. Normalmente los síntomas se irradian, como decía, ¿no? Y la E, Evaluación. evolución, ¿no? Evolución. Normalmente los dolores, lo que hace primero el paciente se va a una farmacia. Doctorita, ¿qué puedo tomar para este dolor de cabeza? Un analgésico, ¿no? Diclofenac, como ibuprofeno, paracetamol. ¿Cómo evolucionó con esa automedicación? ¿Ya? O cómo evolucionó con alguna terapia no farmacológica que haya hecho. Por ahí se tomó un matecito, se tomó, no sé, una hierbita como está acostumbrada la gente, ¿no? O quizás ese síntoma evolucionó porque, no sé, se durmió y el otro día amaneció mejor, ¿ya? Pero ahí se pone la evolución. Por último, fenómenos acompañantes, ¿no? Todo lo que va acompañando. Ahí normalmente me gusta utilizar la palabra concomitante, van a escuchar, ¿ya? Acompañada o concomitante con, que significa que va acompañado de otro signo o otro síntoma, ¿no? Y lo mismo analiza. Aparición, la concentración de intensidad, aquí característica, irradiación y análisis, ¿no? O cómo progresó esa enfermedad.
Entonces ya vayan ejercitando eso. Así sea una náusea, un vómito, traten de aplicar esta mnemotecnia porque les va a dar datos para empezar ya en patología. Entonces la anamnesis, el examen físico que va a ser el examen físico general, el examen físico segmentario, el juicio diagnóstico que va a ser, como decir, nuestro diagnóstico presuntivo, el juicio pronóstico es cómo ustedes van a proyectarse a cada evolucionar esta enfermedad. Por ejemplo, si es una infección de vía aérea superior, normalmente esperamos que sea autolimitada, que dure 48 a 72 horas y que normalmente algunos no necesiten medicación, ¿no? Dicen, tomé una manzanilla, me hice un vaporcito de eucalipto que normalmente se hace la gente y pasa, ¿no? Entonces sabemos que el pronóstico de esa enfermedad va a ser autolimitado, va a ser bueno. Pero si ese paciente se viene con las manos en garra, en el tórax, ¿qué van a pensar ustedes? Se está infartando, se va a descompensar, va a bajar la presión y puede hasta morir, ¿no? Entonces el pronóstico va a ser muy malo. La famosa meningitis que es su compañero tiene un pronóstico malo, lamentablemente, ¿no? Si no intervenimos a tiempo, no diagnosticamos y no tratamos a tiempo, tienen una mortalidad elevadísima, ¿no? Y la indicación terapéutica, que va a ser ya nuestras indicaciones médicas que vamos a realizar, ¿vale? Lo van a ir viendo también en las historias clínicas que vamos a realizar. Y hasta acá terminaríamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Igual que cómo se maneja todo. Creo que es 15, 15 y 30, 15, 15, 15 y 30.